Mike Tyson se abre sobre el deterioro de la salud de Don King. A pesar de años de demandas y malas relaciones, el ex campeón de peso pesado compartió recientemente una rara actualización sobre la condición de su ex promotor. Pero la parte más impactante es lo que Tyson dice que King admitió sobre la muerte durante su última llamada telefónica privada. Tyson pasó por el podcast It Is What It Is de Cameron y Mace y dio una actualización sobre la salud de King. Nadie en la sala se lo esperaba. Habían estado hablando de boxeo, sobre el regreso de Tyson, sobre viejas historias del deporte. Y luego alguien preguntó sobre Don King y Mike Tyson simplemente respondió directamente: ¿sabes? Don no está bien en este momento. Dijo que probablemente está cerca de los 100 años. Relató una llamada que tuvo con King que confirmó que el hacha de su enfrentamiento hace décadas había sido enterrada. Internet se movió en el segundo en que esas palabras se publicaron porque este es Don King. Este es el hombre que estuvo al lado de cada campeón de peso pesado de los últimos 50 años. El hombre con el cabello eléctrico y la boca más fuerte. El hombre que convirtió las promociones de boxeo en espectáculos globales. Y ahora su antiguo peleador, el que lo demandó por 101 millones, estaba sentado en un podcast de hip hop diciéndole a la gente que King no tenía mucho tiempo de vida. Las fuentes confirmaron lo que Tyson estaba insinuando.
King había pasado 10 días en el hospital y recibió una transfusión de sangre. Estaba en casa recuperándose. 10 días, una transfusión de sangre. Esos no son números que se lanzan casualmente. Ese es un evento médico serio para cualquiera. Para un hombre en sus 90, es el tipo de cosa que cambia completamente la conversación sobre el futuro de alguien. King había cumplido 93 años el mes anterior. Así que cuando Tyson dijo que estaba cerca de los 100, no estaba muy equivocado. Y el mundo del boxeo lo sintió. Todos los que alguna vez habían visto a King trabajar una sala, todos los que recordaban esas conferencias de prensa donde citaba a Shakespeare y luego pivotaba inmediatamente a Solo en América. Todos de repente tuvieron que sentarse con la realidad de que el tiempo no se detiene para nadie, ni siquiera para Don King. Y luego King habló a través de su empresa Decca Productions. King quería informar a todos sus amigos y aficionados del boxeo que estaba bien en su casa en el condado de Palm Beach. Su equipo confirmó que King estaba trabajando con la WBC y Three Lions Promotions para obtener una nueva fecha para la pelea del título mundial de peso crucero de la WBC entre Noel McClone y Ryan Rosicki. Seguía promoviendo peleas, seguía trabajando, seguía en el juego. Y luego King incluyó un mensaje directamente para Tyson, citando: díganle a todos que estoy bien y amo a Mike Tyson. 11 palabras después de todo. Los pleitos
delitos, la violencia, la traición, los acuerdos, el veneno público. 11 palabras. Porque Don King no solo estaba diciendo que estaba bien, estaba eligiendo terminar su declaración con amor por el hombre que una vez le pateó la cabeza. El propio Tyson dijo: hablamos y al final del juego nos amamos el uno al otro. Esa oración al final del juego te dice todo sobre cómo ambos hombres están procesando esto. Son lo suficientemente mayores para saber cómo terminan los juegos. Han visto suficientes personas abandonar la arena. George Foreman se ha ido. La familia Foreman anunció su muerte, señalando que se fue pacíficamente en marzo de 2025, rodeado de seres queridos. Alice se ha ido hace mucho. Frasier se ha ido. La era que estos hombres construyeron juntos se está convirtiendo en historia. Un funeral a la vez. Durante la entrevista, Tyson reflexionó sobre su historia como una experiencia de aprendizaje. Creo que Don King prácticamente me educó, dijo, reflexionando sobre los riesgos financieros involucrados en su asociación. Ese no es el lenguaje de un hombre que ha perdonado y olvidado. Es el lenguaje de un hombre que ha decidido encontrar la lección en lugar de guardar el resentimiento. King podría simplemente estar fingiendo, pretendiendo que se siente bien cuando su salud realmente es problemática. En cualquier caso,
Los comentarios de Tyson fueron lo suficientemente importantes como para que King finalmente sintiera la necesidad de abordarlos. Porque King no es un hombre que responda a cosas que no tiene que responder. Sobrevivió cargos de asesinato, una sentencia de prisión, decenas de demandas, investigaciones del FBI y una carrera llena de gente llamándolo cada nombre que existe. No se inmuta ante el ruido. Entonces, cuando Decca Productions emitió una declaración formal, no fue nada. Significaba que el ruido se había vuelto lo suficientemente fuerte como para que el silencio se viera como algo más que silencio. La respuesta de los aficionados al boxeo fue inmediata. Algunos la tomaron al pie de la letra. King está bien, está trabajando, ama a Tyson. Fin de la historia. Otros fueron más escépticos. Cuando alguien ha sido hospitalizado durante 10 días y necesitaba una transfusión de sangre, estoy bien de una declaración de relaciones públicas no es lo mismo que estoy bien de un médico. La verdad probablemente viva en el medio. Está vivo, está en casa, está trabajando, pero también tiene 93 años y acaba de salir de un susto de salud grave. Su estado de salud siguió siendo un tema de interés, pero su actividad reciente sugirió que seguía siendo fuerte. Tyson apareció en el podcast en septiembre de 2024. El tiempo estaba cargado de contexto.
estaba profundamente en preparación para su pelea de Netflix con Jake Paul. Una pelea que ya había sido pospuesta una vez. Netflix había confirmado que la fecha original de julio no sucedería. El brote de úlcera de Tyson había limitado su capacidad de entrenar completamente. Entonces, aquí hay un hombre de 58 años manejando sus propios problemas de salud, preparándose para pelear contra una estrella de YouTube en una plataforma de transmisión. Y en medio de todo eso, está pensando en el hombre que hizo su carrera e intentó poseerla. La demanda de Tyson había seguido otras demandas de boxeadores famosos a lo largo de los años, incluyendo Ali y Larry Holmes. Iron Mike cortó lazos con King, pero reanudó su amistad años después. Al reflexionar sobre la situación, Tyson prefirió verla como una buena lección de negocios. Ese reencuadre de lección en lugar de crimen es algo en lo que Tyson ha estado trabajando durante mucho tiempo. Es paz en sus propios términos, no la absolución de King. Solo la liberación de sí mismo. El momento del podcast fue una ventana a algo real, no un movimiento de relaciones públicas. No un gesto calculado, solo un hombre en sus últimos 50 años al que se le pregunta sobre alguien de su pasado y que habla la verdad de dónde realmente está en esa relación. Tyson dijo: hablamos y dijimos que nos amamos el uno al otro.
Luego le preguntaron si sus sentimientos sobre King, aprovechándose de él, habían cambiado. No, cree en Don King. Prácticamente me educó. Sabes que eso nunca volverá a suceder. Ambas cosas pueden ser verdad al mismo tiempo. El amor es real. La herida es real. Y ninguno de los dos cancela al otro. Internet reaccionó a las palabras de ambos hombres de la manera en que Internet siempre lo hace, con opiniones que van desde profundamente cínicas hasta genuinamente conmovidas. Y ambas reacciones eran comprensibles, porque esta es una historia que tiene todo: poder, dinero, violencia, traición, edad, pérdida. Y ahora finalmente algo que podría ser casi paz. El mensaje de King para Tyson indicaba que la relación de la pareja se había suavizado en los últimos años. Tyson se convirtió en la cara del boxeo en la década de 1980, cuando King llevó al joven peso pesado bajo su ala. King fue el promotor detrás de la infame pelea de Sonido y la Furia de 1997, donde Tyson famosamente le mordió la oreja a Holyfield. Un momento definitorio en la historia del boxeo y la última pelea que promovió para Tyson. Así no es como terminan generalmente las asociaciones comerciales. Así es como terminan las cosas cuando ya han estado ardiendo durante años. Y una noche finalmente proporciona la chispa que convierte todo en cenizas. Entonces retrocedamos. Antes del susto de salud,
antes del podcast, antes del acuerdo, antes de la demanda, antes de donde todo esto comenzó, un corredor de números de Cleveland que se enseñó a sí mismo la ley en una biblioteca de prisión y decidió un día que iba a poseer todo el deporte del boxeo. King nació en Cleveland, Ohio, como el quinto de 6 hijos. Su padre fue asesinado en un accidente laboral cuando un cucharón explotó y lo envolvió en acero fundido. Tenía 10 años y desde ese momento en adelante la familia King tuvo que reconstruir todo desde cero. Su madre recibió una compensación y trasladó a la familia a un vecindario de clase media. Ganaba la vida vendiendo cacahuetes y pasteles caseros, ayudada por King y sus hermanos. Entonces, los números estaban en el aire desde el principio. La Hostler era ambiental. Era la supervivencia disfrazada de estrategia. Mientras crecía en Cleveland, King consideró convertirse en abogado. Para financiar su educación universitaria, se convirtió en corredor de números y en poco tiempo era uno de los principales gángsteres de Cleveland. Después de ser absuelto de un cargo de asesinato de 1954, que un juez consideró que era homicidio justificable, King fue condenado a prisión en 1967 por un cargo de homicidio involuntario por golpear a un hombre hasta la muerte. En esa fecha, en 1966,
King mató a un empleado, el corredor de números de 34 años Sam Garrett, en una calle abierta frente a varios testigos, presuntamente por deber 600 en deuda. King golpeó y pateó a Garrett, quien nunca recuperó la conciencia y murió de traumatismo craneoencefálico severo días después. King alegó defensa propia, mientras que la fiscalía argumentó que Garrett le había rogado a King que parara, siendo las últimas palabras de Garrett citadas como "Don, te pagaré el dinero". Fue condenado por asesinato en segundo grado y sentenciado a 1 a 20 años de encarcelamiento. Mientras cumplía su sentencia, comenzó la autoeducación, leyendo todo lo que podía encontrar en la biblioteca de la prisión. Ahí es donde Don King se convirtió en Don King. No en la calle, no en el ring, en una celda con una tarjeta de biblioteca, construyendo la mente que eventualmente superaría a cada peleador, promotor y ejecutivo de red con el que alguna vez se sentaría. El hombre que moldaría el boxeo de peso pesado durante medio siglo fue forjado en una biblioteca de prisión en Ohio. Y eso no es un detalle pequeño, es todo. En 1972, King fue liberado cuando su abogado logró reducir la condena a homicidio involuntario. King fue indultado en 1983 por el gobernador de Ohio, Jim Rhodes, con cartas de Jesse Jackson, Coretta Scott King y otros siendo escritas en apoyo. Caminó fuera de prisión e inmediatamente comenzó a
construir. Tenía un plan. Tenía gente en mente. Y tenía el tipo de hambre que solo viene de haberlo perdido todo. King entró en el mundo del boxeo después de persuadir a Muhammad Ali para boxear en una exhibición benéfica para un hospital local en Cleveland. Al principio, formó una asociación con un promotor local llamado Don El Bomb, que ya tenía un establo de peleadores y años de experiencia en el boxeo. Esa pelea benéfica no era solo una pelea benéfica, era una audición. King estaba mostrando al mundo del boxeo lo que podía hacer. Mostrándole a Ali lo que podía hacer, demostrándose a sí mismo lo que podía hacer. Y pasó cada prueba. Esa primera pelea ganó $80,000 para el hospital y se convirtió en la segunda exhibición de boxeo que más dinero ganó en la historia. King convenció a Ali y sus gerentes de la nación del Islam que tenían la obligación moral de hacer negocios con un promotor negro. La pareja se hizo amiga y Ali acordó, a pesar de la experiencia limitada de King, ese discurso: tienes una obligación moral de hacer negocios con un hombre que se parece a ti, fue puro King. Era inteligente. Era poderoso. También fue una vista previa de exactamente cómo operaría durante los próximos 50 años. Enmarcar cada acuerdo en términos de obligación, lealtad e identidad compartida. Luego pon los números en algún lugar donde la otra persona no pueda encontrarlos fácilmente. En
1974, King saltó a la cima del boxeo al asegurar los derechos para promover una pelea de campeonato de peso pesado de 10 millones de récord en ese momento entre George Foreman y Muhammad Ali en Zaire, África. Eso fue el Rumble in the Jungle. La pelea que cambió todo. La pelea que convirtió a un corredor de números recientemente liberado de Cleveland en el hombre más poderoso del boxeo. Cuando los respaldos financieros resultaron difíciles de conseguir, King buscó al dictador de Zaire, Mobutu Sese Seko, quien acordó poner dinero del tesoro de su país. Mobutu vio el partido como una forma de generar publicidad positiva sobre Zaire. El combate televisado fue un gran éxito de audiencia y se lanzó la carrera de King. Ese movimiento de ir a un dictador para financiación, porque el dinero occidental era demasiado lento, te dice el tipo de operador que era King. No jugaba por las reglas normales porque las reglas normales no habían sido escritas para alguien como él. Improvisaba. Escalaba, ganaba. King organizó 7 de las peleas por el título de Ali, incluyendo la legendaria Thriller in Manila. La pelea de 1975 entre Ali y Joe Frazier, que fue vista por más de 1 millón de personas en todo el mundo, y ganó Ali 6 millones. 2 de las mejores peleas de la historia humana. Espalda contra espalda. Organizadas por un hombre que 2 años antes estaba encerrado.
Eso no es una carrera. Eso es una fuerza de la naturaleza. Además de promover las peleas de peso pesado de los años 70, King estaba ocupado expandiendo su imperio de boxeo. Durante la década, compiló un elenco de peleadores, muchos de los cuales terminarían sus carreras con credenciales del Salón de la Fama. Los peleadores incluyendo Larry Holmes, Wilfrid Benítez, Roberto Durán, Salvador Sánchez, Wilfredo Gómez y Alexis Argüello, todos pelearon bajo la pancarta de Don King Productions. Esto no fue suerte, fue construcción. King estaba construyendo un imperio ladrillo a ladrillo, peleador a peleador. Y el imperio fue construido en un principio. Control. Controla a los peleadores. Controla los títulos. Controla los acuerdos de televisión. Y controlas el boxeo. Aquellos que no estaban dispuestos a firmar contratos con las cláusulas obligatorias de King encontraron muy difícil obtener peleas, especialmente peleas por títulos, con boxeadores promovidos por King. ¿Estabas dentro de su órbita o estabas congelado? No había punto medio y la mayoría de las personas que necesitaban el dinero, que necesitaban la exposición, eligieron quedarse dentro. En 1984, King se ramificó fuera del boxeo promoviendo la gira mundial de múltiples millones de dólares de los Jackson. El grupo de cantantes compuesto por Michael Jackson y sus hermanos, la Victory Tour. Michael Jackson en el pico absoluto de su poder post
thriller. Don King en el podio tomando su corte. Ese fue el año en que el mundo entendió que King no era solo un promotor de boxeo. Era un magnate del entretenimiento que había comenzado en el boxeo. King promovió más de 500 peleas de campeonato mundial. Casi 100 boxeadores ganaron al menos 1 millón en peleas producidas por su compañía. Fue incluido en el Salón Internacional de la Fama del Boxeo en 1997 y fue seleccionado como uno de los 100 afroamericanos más influyentes del siglo XX, según el New York Times. 500 peleas de campeonato mundial. Eso no es un destacado de carrera. Eso es una institución. Pero las instituciones pueden ser corruptas en su núcleo y aún así estar de pie durante décadas. Y las demandas comenzaban a acumularse. En 1982, King fue demandado por Muhammad Ali por pagarlo insuficientemente 1 millones por una pelea con Larry Holmes. King llamó a un viejo amigo de Ali y le entregó una maleta que contenía $50,000 en efectivo y una carta terminando la demanda de Ali. Le pidió al amigo que visitara a Ali, quien estaba en el hospital debido a la salud fallida. Logra que firme la carta y luego dale el efectivo a Ali. Ali lo firmó. La carta incluso le dio a King el derecho de promover cualquier futura pelea de Ali. De acuerdo con el intermediario, Ali estaba enfermo en ese momento y murmurando mucho. Su
Supongo que necesitaba el dinero. El hombre luego se arrepintió de ayudar a King. El abogado de Ali lloró cuando se enteró de que Ali había terminado la demanda sin decirle. Un hombre enfermo, una maleta, $50,000 y los derechos de promover sus futuras peleas. Ese es Don King operando sin red de seguridad, haciendo lo que sea necesario, justificándolo a sí mismo con las matemáticas del acuerdo. Y siguió saliendo impune. Pelea tras pelea, abogado tras abogado, acuerdo tras acuerdo. Larry Holmes alegó que durante el curso de su carrera, King lo engañó de 10 millones en purses de peleas, incluyendo reclamar el 25% de sus purses como un gerente oculto. Holmes dijo que recibió solo $150,000 de un contratado $500,000 para su pelea con Ken Norton y $50,000 de $2,000 por enfrentar a Ernie Shavers. En 1996, Terry Norris demandó a King, alegando que King le había robado dinero y conspiró con su gerente para pagarlo insuficientemente por peleas. El caso fue a juicio, pero King se conformó fuera de corte por $7.5 millones en 2003. King también accedió a la demanda de Norris de que el acuerdo fuera público. El patrón era siempre el mismo. Obtén al peleador. Promueve al peleador. Enriquece al peleador en la superficie y hazlo famoso. Luego redirige silenciosamente los ingresos a través de capas de estructura
corporativa hasta que el peleador, cuando finalmente contratan a un contador real, descubre que lo que creía que era suyo nunca fue suyo. Las prácticas comerciales de King se convirtieron en el foco de una controversia significativa. En 1984, King y su secretaria de toda la vida fueron acusados por un gran jurado federal de 23 cargos de evasión de impuestos federales y conspiración, pero fueron finalmente absueltos. 23 cargos. Absuelto. Eso te dice dos cosas. Uno, el gobierno estaba absolutamente observándolo. Y dos, King estaba operando en espacios que eran difíciles de procesar porque las estructuras financieras del boxeo eran tan deliberadamente complejas. En 1999, el FBI incautó miles de registros de las oficinas de King que se relacionaban con supuestos sobornos de King al presidente de la Federación Internacional de Boxeo con el propósito de obtener rankings más favorables para los boxeadores de King. Corrupción de la IBF. Clasificaciones de peleas a la venta. Toda la máquina operando en la oscuridad y King supuestamente estaba en el centro de todo. Sin embargo, siguió adelante. Siguió promoviendo porque en el boxeo no necesitaba ser amado. Necesitaba ser necesario. Y durante un tiempo muy largo, Don King se hizo el hombre más necesario del deporte. Durante el resto de los años 80, King continuó dominando su parte del boxeo
siendo la única competencia real proveniente del promotor Bob Arum. Entre los campeones de peso pesado con quienes tenía contratos de promoción exclusiva estaban Michael Dokes, Mike Weaver, Tim Witherspoon, Bone Crusher Smith y Trevor Berbick. En muchas peleas principales, ambos combatientes tenían relaciones comerciales con King. Piensa en ese último punto. Ambos peleadores en una pelea promovida por el mismo hombre. Ambos sus pulses fluyendo a través de las mismas manos corporativas. El conflicto de intereses fue estremecedor y fue visible para cualquiera que mirara. Pero los peleadores necesitaban las peleas y King tenía las peleas, así que vinieron y él tomó su corte de ambos lados del ring. Algunos peleadores reclamaron que fueron coaccionados para firmar con King, y muchos de esos acuerdos incluían contratos de gerencia con el hijo de King, Carl, que le dieron tanto como la mitad del pulse para cada pelea. La mitad del pulse a un hombre que ni siquiera estaba en el ring. Esa era la arquitectura. Y en esta arquitectura, a finales de los años 80, caminó el peleador de peso pesado más peligroso y valioso que el deporte había visto. A finales de los años 80, Mike Tyson ushered en una nueva era de dominio de peso pesado y generación de dinero para King. Nueva era. Esa es una forma amable de decir que todo lo que King había construido antes era un prólogo. Tyson era la historia y
King lo sabía en el momento en que lo vio. El surgimiento de Tyson desde el vecindario de Brownsville de Brooklyn a la grandeza del boxeo fue impulsado por la mentoría de Bobby Stewart, lo que llevó a logros históricos como su victoria con medalla de oro en las Olimpiadas Junior. Fue un producto del sistema de Cus D'Amato, un adolescente que había sido moldeado por uno de los mejores entrenadores que jamás haya vivido. Para cuando King se acercó a él, Tyson ya era una máquina. King no construyó la máquina, solo descubrió cómo poseerla. King reconoció rápidamente el talento de Tyson y usó su influencia para poner a Tyson en algunas de las peleas más grandes de su carrera. Hagas lo que hagas sobre Don King, y hay mucho que decir sobre Don King. El ojo del hombre para el talento fue genuino. Podía mirar a un peleador y saber instantáneamente qué tipo de dinero valía ese peleador. Y cuando miró a Tyson, vio algo que no había visto desde Ali. Vio a un hombre que podía romper el deporte de par en par, peleando bajo King. Tyson continuó para unificar los títulos WBC, WBA e IBF, convirtiéndose en el campeón de peso pesado indiscutible. Las conexiones de King y su genio promocional convirtieron a Tyson en un fenómeno global, haciendo que sus peleas sean eventos imprescindibles que generaban números de audiencia récord de pago por evento. Tyson era la otra cosa grande de King, y sus
peleas rompieron récords de audiencia. La primera vez que Tyson compitió contra Evander Holyfield. La pelea fue vista en más de 100 países por más de 2.000 millones de personas. 2.000 millones de personas. Eso no es una pelea de boxeo. Eso es un evento mundial. Y ese dinero, las tarifas de licencia, los ingresos de pago por evento, los derechos de transmisión internacional fluían a través de la organización de Don King. Cada dólar tenía que pasar por la máquina. Don King y Tyson compartieron camaradería personal con King, siendo alguien en quien Tyson confiaba. Como promotor, King funcionó su magia y ayudó a promover las peleas de Tyson a niveles inmensos, haciendo a Tyson uno de los boxeadores más ricos en la historia del deporte. Esa palabra confiaba es la palabra clave en esta historia entera, porque esa confianza fue la puerta por la que todo lo demás caminó. Tyson creció en pobreza severa y sabía casi nada sobre finanzas. Después de su fama global, confió en su promotor para manejar su carrera, así como sus finanzas. A medida que la riqueza de Tyson crecía, también lo hacían las preocupaciones de que King estaba tomando una parte injusta. Aquí está el mecanismo. Un joven hombre de Brownsville, Brooklyn, que creció sin nada, de repente vale cientos de millones de dólares en papel. Confiando en el hombre que dijo que tenía su respaldo, no leyendo los contratos, no contratando contadores independientes,
no construyendo la estructura paralela que te protege de las personas en las que confías. Esto eventualmente llevaría a Tyson a acusar a King de manipular contratos para sifón millones de su pulse de pelea. Esa palabra importa porque no fue un robo. Fue papelería. Fue la complejidad deliberada y labirintín de contratos escritos por abogados que trabajan para King, que los abogados de Tyson, también a menudo pagados por King, no lograron desafiar. Todo el sistema fue diseñado para hacer que el dinero desapareciera legalmente. Después de solo un año bajo la administración financiera de King, Tyson reclama que sus millones se fueron para mantener las operaciones de boxeo de King a flote, apoyando peleadores de undercard, la familia de King, abogados, personal y finalmente King mismo. De acuerdo con los antiguos empleados de King, Tyson no tenía idea de qué estaba pagando o no parecía importarle. Un antiguo jefe de controlador de DKP recordó: era cómico. Solíamos bromear y reír al respecto en la oficina todo el tiempo. El lema era: en caso de duda, CBMT. Esa fue la jerga interna de King. Carga a Mike Tyson. Carga a Mike Tyson. Un lema interno actual escrito, dicho en voz alta, reído en reuniones cuando no sabían qué hacer con un gasto. Cárgalo a Tyson. Renovaciones de la casa de King. Cárgalo a Tyson. Salarios
para miembros de la familia de King. Cárgalo a Tyson. Tyson reclamó en su demanda que King le cobró millones en gastos, incluyendo renovaciones a la casa y oficina de King, y puso miembros de la familia de Don King en la nómina con salarios muy altos. Y Tyson no lo sabía. O si lo sabía, no sabía cómo combatirlo. Tyson, quien había surgido de la pobreza a riqueza inimaginable, había estado cada vez más molesto con el lado financiero de su carrera. Esa molestia iba construyendo lentamente la forma en que la presión se construye en algo sellado. No lo ves desde el exterior. Y luego un día, sin previo aviso, la cosa se agrieta. Para 1992, la disputa entre Tyson y King había llegado a un punto de quiebre. Tyson presentó una demanda contra King en busca de romper sus vínculos contractuales. La demanda alegó que King había defraudado a Tyson de miles de dólares a través de acuerdos injustos y prácticas poco éticas. Esta guerra legal se desarrolló junto con los problemas personales de Tyson combinados con su condena y posterior sentencia por violación. Así que tienes la demanda y tienes la condena por violación sucediendo al mismo tiempo. Ambas reforman la vida de Tyson de formas que es imposible separar completamente. El hombre que debería haber sido monitoreando sus finanzas iba a ir a prisión. Y el hombre que estaba monitoreando sus finanzas era Don King. En 1992, Tyson fue condenado
por violación y sentenciado a 6 años de prisión. Fue liberado en libertad condicional después de cumplir 3 años. Tyson fue liberado de la prisión en 1995 e inmediatamente hizo su regreso al ring de boxeo. Aunque continuó colaborando con Don King, su asociación siguió siendo tensa porque Tyson aún necesitaba a King. King todavía tenía las conexiones. Seguía teniendo las relaciones de televisión. Seguía teniendo la infraestructura. Y Tyson, saliendo de la prisión, no tenía el apalancamiento para alejarse completamente. Entonces, continuaron con las heridas aún abiertas. Con el dinero siguiendo fluyendo en direcciones que Tyson no podía rastrear completamente. Tyson reclamó en su demanda que King lo había defraudado en 2 contratos monstruosos con Showtime tras su liberación de la prisión en 1995. También reclamó que King le cobró y puso miembros de la familia de King en la nómina con salarios muy altos. En 2000, Tyson despidió a King y otros miembros de su equipo de dirección. Dijo que había sido aprovechado y acusó a King de amañar sus peleas. Más famosamente, cuando Tyson sufrió un nocaut en su pelea contra Buster Douglas en 1990. La pelea de Buster Douglas. Ese fue el terremoto. Febrero de 1990, Tokyo Dome. James Buster Douglas, un subestimado de 42-1. Noqueando el supuestamente invencible Iron
Mike Tyson en la ronda 10. Uno de los mayores choques en la historia del deporte. Y el campamento de Tyson, incluyendo King, intentó revertir el resultado reclamando un conteo lento. El intento falló. La pérdida se mantuvo y las grietas en la relación Tyson-King se ampliaron un poco más. Detrás del éxito de Tyson, asuntos serios habían comenzado a surgir. King fue acusado de